Muy buenos días a todos. Hoy es martes, día 7 de mayo, y estamos en la semana sexta del tiempo de Pascua. Es una semana en la que nos preparamos para la venida del Espíritu Santo y también la ausencia física de Jesús. Jesús siempre estará con nosotros y está verdaderamente, pero es verdad que le vemos con los ojos de la fe, no con estos ojos de la carne que no alcanzan, ¿no?, esa realidad. Evangelio del día de hoy, Juan 16, 5 al 11. Jesús, en sus palabras de despedida, aparece a punto de rendir viaje, volviendo al Padre. El que había bajado de Dios, eso es lo que el Evangelio de Juan repite en los 12 primeros capítulos, se dispone ahora a subir, a pasar de este mundo al Padre. Esta vuelta al Padre es la que da sentido a su misión y a su misma persona. La tristeza de los discípulos es lógica, pero Jesús les da la clave para que la superen. La clave es que su marcha, a través de la muerte, es la que va a hacer posible su nueva manera de presencia. Y también el envío del Espíritu Santo, el Paráclito, o sea, el abogado y defensor. El mejor don del resucitado a los suyos es su Espíritu. Por eso os conviene que yo me vaya, dice, ¿no? La actuación del Espíritu va a ser muy dinámica. Dynamis significa fuerza, energía. Va a revisar el proceso que se ha hecho contra Jesús. Los judíos habían condenado a Jesús como malhechor y como blasfemo. La sentencia era firme y se ejecutó. Pero ahora va a haber como una apelación a un tribunal superior. Dios, al resucitar a Jesús de entre los muertos, inicia el nuevo proceso. Y es, según Jesús, el Espíritu, el abogado, el que va a desenmascarar y arguir la falacia del primer proceso. El que quedará ahora desautorizado y condenado es el mundo, mientras que Jesús no solo será absuelto, sino rehabilitado y glorificado delante de toda la humanidad. Es un proceso que todavía está en pie, que solo llegará a término al final de los tiempos, cuando, según el Apocalipsis, sea definitiva la victoria del Cordero y se consuma el hundimiento del maligno con sus fuerzas. A nosotros nos encantaría poder ver a Jesús, experimentar claramente su presencia en medio de nosotros. Como les hubiera encantado a sus apóstoles no haber oído nada sobre su marcha o su ascensión. A todos nos gustan las seguridades, las comprobaciones visibles a un corto plazo. Y no nos gustan esas sorpresas que realmente nos hacen daño, ¿no? Y sin embargo, en su ascensión, el Señor no abandonó a la Iglesia. Nos ha prometido una doble presencia que tendría que llenarnos de ánimo. La del mismo Cristo, ahora resucitado, que no ha dejado de estarnos presente. Yo estoy con vosotros todos los días. Lo que pasa es que lo que antes era presencia visible, ahora sí sigue siendo real, pero invisible. Su ausencia es presencia de otra forma, porque Él ya está en la existencia escatológica, definitiva y pascual. Y segundo, es la presencia del Espíritu, que actúa de abogado y defensor, de animador de nuestra comunidad, de eficaz protagonista de los sacramentos, de maestro que hace madurar la memoria y la fe de los cristianos. Si creyéramos en verdad esto, y hacia el final de la Pascua ya sería hora de que nos hubiéramos dejado convencer de la presencia del resucitado entre nosotros y del protagonismo del Espíritu Santo, no caeríamos en el desaliento ni la tristeza,
ni nos conformaríamos con una vida lánguida y perezosa. La Eucaristía es una de las formas en que más entrañablemente podemos experimentar la presencia del Señor resucitado en nuestra vida. Nada menos que como alimento para nuestro camino. Y es el Espíritu el que hace posible que el pan y el vino se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre del Señor, y que nosotros, al participar de la comunión, podamos también irnos transformando en el cuerpo eclesial de Cristo, unido sin divisiones, lleno de su misma vida. La Eucaristía es el mejor cauce para que la Pascua produzca en nosotros sus frutos. Hoy la Iglesia celebra, entre otros santos, la memoria de Santa Rosa Venerini, religiosa y fundadora, maestra y fundadora de las religiosas, maestras también, llamadas en algún momento las Venerini. Su padre, el padre de Rosa, Godofredo, originario de Castiglione di Suasa, en Ancona, después de haber conseguido el título de medicina en Roma, se trasladó para Viterbo y ejerció brillantemente la profesión de médico en el Hospital Grande. De su matrimonio con Marcia Zampichetti, miembro de la antigua familia viterbense, nacieron 4 hijos: Domingo, María Magdalena, Rosa y Horacio. Rosa, por naturaleza, era dotada de inteligencia y de sensibilidad humana fuera de lo común. La educación recibida en la familia le permitió desarrollar los numerosos talentos de mente y de corazón y de formarse bajo principios cristianos sólidos. A la edad de 7 años, según su primer biógrafo, el padre Jerónimo Andreucci, jesuita, hizo voto de consagrar a Dios su vida. Durante la primera fase de su juventud, vivió el conflicto entre las seducciones del mundo y la promesa hecha a Dios. Superó tal conflicto con oraciones y muchos sacrificios. A los 20 años, Rosa se interrogaba sobre su porvenir. En aquel tiempo la mujer podía escoger apenas entre las 2 orientaciones de vida, el casamiento o el convento. Rosa estimaba las 2 opciones, pero se sentía atraída para realizar otro proyecto para el bien de la Iglesia y de la sociedad de su tiempo. Tendrá que pasar mucho tiempo dedicado a los sacrificios y a la búsqueda para ser impulsada interiormente por intuiciones proféticas que le llevarán a una solución innovadora. En otoño de 1676, de acuerdo con su padre, Rosa entró en el monasterio dominico de Santa Catalina en Viterbo, con la perspectiva de realizar su voto. Junto a su tía Ana Cecilia, aprendió a escuchar a Dios en el silencio y en la meditación. Se quedó en el monasterio pocos meses, porque la muerte prematura de su padre la obligó a regresar para acompañar en el sufrimiento a su madre. En los 2 años siguientes, Rosa vivió acontecimientos trágicos en la familia. El hermano Domingo falleció con apenas 27 años de edad. Enseguida muere también su madre, quien no aguantó el dolor. Su hermana María Magdalena contrajo matrimonio. Permanecían en casa solamente Horacio y Rosa, que a esta altura tenía 24 años, impulsada por el deseo de hacer algo grande para Dios. En mayo de 1684, la santa comenzó a reunir en su casa a las niñas y mujeres de la vecindad para rezar el rosario. El modo de orar de las jóvenes y de sus madres, y sobre todo las charlas que precedían y seguían a la oración, abrieron la mente y el corazón de Rosa frente a la triste realidad. La mujer pobre era esclava de la pobreza cultural, moral y espiritual. Entendió entonces que el Señor la llamaba a una misión más alta, que gradualmente la llenaba de la urgencia de dedicarse a la instrucción y formación cristiana de las jóvenes. No con encuentros periódicos, sino con una escuela entendida en el sentido total de la palabra.
el día 30 de agosto de 1685, con la aprobación del obispo de Viterbo, cardenal Urbano Sacchetti, y la colaboración de dos compañeras, Jerónima Coluccelli y Porcia Bacci, Rosa dejó la casa paterna para dar inicio a su primera escuela proyectada según un designio original que había madurado en la oración y en la búsqueda de la voluntad de Dios. El primer objetivo de la fundadora era lo de ofrecer a las niñas de la población pobre una formación cristiana completa y de prepararlas para la vida civil, sin grandes pretensiones. Rosa había abierto la primera escuela pública femenina en Italia. El origen era humilde, pero de grandeza profética. La promoción humana y la elevación espiritual de la mujer era una realidad que no tardaría en recibir el reconocimiento de las autoridades religiosas y civiles. Y en el comienzo no fue fácil. Las tres primeras maestras tuvieron que afrontar las resistencias del clero, que sentía como exclusividad suya enseñar el catecismo, pero la resistencia más fuerte venía de los intelectuales, que se sentían escandalizados al ver la osadía de una mujer. Los resultados le dieron razón. Los propios párrocos constataron el bien que estas escuelas pías surtieron entre las niñas y sus madres. La valía de aquella iniciativa fue reconocida y la fama sobrepasó los confines de la diócesis. El cardenal Marcos Antonio Barbarigo, obispo de Montefiascone, comprendió la genialidad del proyecto viterbense e invitó a la santa a su diócesis. La fundadora, siempre lista, contestó a la invitación. De 1692 al 94, Rosa abrió una decena de escuelas en Montefiascone y en las ciudades situadas alrededor del lago de Bolsena. Bueno, sería muy largo desarrollar aquí toda su vida. Lo cierto es que Rosa Venerini murió santamente en la casa de San Marcos en Roma en la noche del 7 de mayo de 1728. Había abierto más de 40 escuelas. Su cuerpo fue sepultado en la iglesia del Gesù, en Roma, que ella tanto amaba, y amaba la compañía de Jesús. En el año 1952, con ocasión de la beatificación, sus restos mortales fueron trasladados en la capilla de la Casa General en Roma. Durante toda su vida, Rosa siempre se movió dentro del océano de la voluntad de Dios. Decía: me siento tan apegada a la voluntad de Dios que no me importa ni la muerte ni la vida. Quiero lo que Él quiere. Quiero servirle cuanto Él quiera ser servido por mí y nada más. Un buen proyecto, ¿no? Bueno, os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.